¿Qué tal, amigos y hermanos? Sean bienvenidos a esta presentación. Hoy es el primer episodio de una serie titulada El tiempo de la última generación. Un estudio fascinante y a la vez solemne. Aprenderemos sobre el contexto que prevalecería en el mundo, tanto social como religioso, cuando llegara el momento de la última generación. ¿Qué espera Dios de su pueblo? ¿Qué espera que nosotros hagamos? Si queremos ser fieles a Él, hay instrucciones precisas para nosotros. Así que no se pierdan cada episodio. Por la gracia de Dios seremos enriquecidos en el estudio del Santo Libro. Antes de comenzar, quiero invitarles a que donde están, puedan inclinar sus rostros para orar, si no pueden arrodillarse. De lo contrario, la mejor forma es arrodillarse por el contexto en el que estamos grabando. En esta ocasión voy a orar de pie, pero vamos a elevar nuestro corazón al Señor. Inclinemos el rostro y los que puedan, doblen sus rodillas. Amoroso Padre, nuestro Dios, gracias le damos, Señor, porque aún tenemos oportunidad para compartir su palabra. Aún hay un poco de libertad para hacer llegar estas verdades a su precioso pueblo, sus hijos que tanto ama. Señor eterno, le ruego por su misericordia que use a este débil instrumento y que su Espíritu Santo pueda conmover los corazones al escuchar su santa y maravillosa palabra. Que podamos despertar, tomemos decisiones urgentes y seamos conmovidos a hacer una reforma en nuestra vida y seguir los pasos de nuestro Salvador. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. En el libro de Apocalipsis, capítulo 7, versículos 1 al 3, nos describe el momento en que los hijos de Dios serán sellados. Vamos a leer para recordar. Versículo 1. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Nos describe el momento del sellamiento como un momento en el cual, por misericordia, Dios manda que la tempestad se detenga, porque su pueblo no está listo y necesita ser sellado para poder subsistir ante la gran oscuridad que viene sobre este planeta, ante la gran crisis. Pero no nos da más detalles, solo nos dice: se paran los vientos, se va a comenzar un proceso de sellamiento con el sello del Dios vivo. Más adelante, en otro de los episodios de esta serie, vamos a ver por qué se le llama el sello del Dios vivo. Esto tiene un significado muy profundo, muy importante, que nosotros debemos entender. Vamos a aprender un poco más sobre el tiempo del sellamiento, que es sinónimo al título de la serie, el tiempo de la última generación que viviría sobre la tierra, que estoy seguro, por lo que he estudiado, por lo que veo en la palabra y por las señales que se están dando, que el tiempo ha llegado, hermanos queridos, amigos queridos que nos ven a través de la televisión y las redes sociales. El tiempo de la última generación ha llegado y por lo tanto Dios está preparando, ha comenzado a preparar a sus hijos para que podamos recibir el sello de Dios en la frente, contrario a la marca de la bestia que recibirán
los que se alejan de los principios divinos y se unen con el mundo. En el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 1, Segunda de Timoteo 3, 1 y 5, leemos el versículo 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Los postreros días, los últimos días de la historia de este planeta. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Que vendrían tiempos muy peligrosos. Lo primero que nosotros pensamos es correcto, es muy obvio que esos tiempos han llegado porque la vida no se respeta en cualquier lugar del planeta. Es un mal que ha llegado a todos lados. Hay asesinatos, hay secuestros, las personas terminan muertas, cosas terribles. Pero ¿será ese el peligro, el mayor peligro al cual hace referencia este texto? ¿O será que hay un peligro aún mayor que el riesgo de perder nuestra vida, de que nuestro cuerpo físico sea dañado? Eso es lo que vamos a ver. Dice el versículo 5. Muchas de estas personas que describen el versículo 2, del 2 al 4, pero por el tiempo no vamos a leerlo, ustedes saben que serán avaros, blasfemos, desobedientes a los padres. Comienza a hacer un listado de características que tendrán estas personas en el tiempo del fin. Pero es impactante que el versículo 5 dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Si tendrán apariencia de piedad, significa que profesarán o van a fingir ser buenas personas, ser piadosos, querer tu bien, querer tu bienestar. E inclusive van a fingir o van a profesar que vienen de parte de Dios, que son cristianos, pero sin embargo formarán parte de este grupo de personas que albergarán en su corazón todas las características negativas que ustedes conocen o pueden leer, que describen el versículo 2 al 4. En Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, el mismo escritor, el apóstol Pablo, inspirado por Dios, escribió también refiriéndose al mismo periodo, los postreros días, el tiempo de la última generación, los últimos días sobre la tierra. Escribió de esta manera. Ya vimos que en 2 de Timoteo dijo, vendrán tiempos peligrosos. 1 de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, allá decía en los postreros días, aquí dice en los postreros tiempos, está hablando del mismo periodo. En los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esto es tremendo. Entonces, en los postreros días, en los últimos días de la historia de esta tierra, habría una terrible apostasía, y para apostatar se tiene que haber creído la verdad, renunciar a ella y ir tras los pasos que sigue la sociedad que no quiere nada con Dios. Tiempos peligrosos, muchos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esto es tremendo.
nos está diciendo que en estos últimos días, en el tiempo de la última generación, es el mismo tiempo cuando Dios estaría preparando un pueblo para ser sellado, prevalecería el engaño por doquier. Y detrás de ese engaño, ¿quiénes estarían? Los mismos demonios, hablando a través de personas que han ido muy lejos, que le han abierto la puerta de su corazón a los diablos, y estos los están usando para propagar el engaño, la mentira. Muchos van a claudicar escuchando a estos espíritus y aceptando sus doctrinas, que son llamadas doctrinas de demonio. El Señor Jesús nos advirtió sobre esto en el libro de Mateo, capítulo 24, Mateo 24, versículos 3 al 5. Versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Hay otras versiones, si mal no recuerdo también en los otros evangelios dice del fin del mundo. Se está refiriendo al fin del ciclo de la historia de esta tierra, de lo que se ha venido repitiendo, la maldad, los mismos errores cada generación, y va aumentando. ¿Cuándo sucedería el final? Los adventistas sabemos, y aún muchos cristianos de otras denominaciones, ellos saben por algunos datos importantes que algunos hombres estudiosos del pasado lograron recopilar, hicieron estudios muy buenos, llegaron a la conclusión de que el mundo es más joven de lo que se cree. Solo tiene 6,000 años aproximadamente. Nosotros sabemos, por lo que la palabra de Dios enseña, por lo que el espíritu de profecía nos dice, que la historia de pecado, desde que entró el pecado hasta que finalice el plazo, son 6,000 años. No estoy diciendo exactamente cuándo terminarán los 6,000 años. No puedo decirlo con seguridad. Tenemos una noción de varias fechas. Lo que sí sabemos, por lo que está sucediendo, el mundo cayéndose a pedazos, nuestra amada iglesia cayéndose a pedazos también, nuestra denominación que amamos. Hay muchas cosas que nos indican que el periodo está terminando y que esta es la última generación. Entonces los discípulos estaban preguntando, aunque ellos no lo entendían plenamente como lo entendemos nosotros, que son 6,000 años, pero digamos que ellos estaban preguntando, al finalizar el periodo que le toca a esta tierra, donde el límite llegue para que finalice el pecado, Dios ponga un alto a todo, ¿qué señales iban a ver? ¿Cómo podríamos reconocer que ha llegado el momento de la última generación? Y el Señor Jesús responde en el versículo 4, dice así: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Tremendo que es lo primero que nuestro Salvador nos advierte. Mirad que nadie os engañe. Repito una vez más lo que dije hace unos minutos. El periodo de la última generación, el periodo descrito en muchas partes de la Biblia, pero comenzamos analizando un poquito o recordando lo que dice Apocalipsis 7, 1 al 3.
nos muestra el periodo del sellamiento. Cuando llegara ese periodo, prevalecería en el mundo el engaño. Ya vimos en las 2 cartas a Timoteo, el Señor a través de su siervo Pablo nos advirtió que vendrían tiempos peligrosos. Yo les decía, el mayor peligro en la última generación no es tanto que nuestro ser físico sea afectado, que muramos temporalmente porque alguien nos haga daño. Eso es lo menos. El mayor peligro en el tiempo de la última generación sería claudicar, ser entrampados por los engaños y que nuestra mente, nuestro corazón sea engañado y nos perdamos eternamente. Ese es el mayor peligro. Entonces vean cómo todo concuerda hasta aquí. Perdón. Hemos venido estudiando y vemos cómo la Biblia está entrelazada, está relacionada, todos los textos se relacionan entre sí. El Señor Jesús hace la misma advertencia. Miren, tengan cuidado que nadie les engañe. El engaño sería, como lo dije al principio, entre muchas personas que profesan no tener afiliación religiosa y otros que también dicen creer en el Señor Jesús. Cuando leemos ampliamente las advertencias nos damos cuenta de eso. Habrá engaño por todas partes. Sigue diciendo el texto bíblico, versículo 5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Por mucho tiempo yo no entendía este texto, porque yo pensaba que Cristo era simplemente un nombre para Jesús. Y yo decía, ¿cómo es que vendrán muchos diciendo que son Él, que son Cristo, pero vendrán en su nombre a la vez? Entonces es algo como que no tiene mucho sentido, ¿verdad? Aparentemente. Pero el asunto se soluciona cuando nosotros investigamos lo que significa la palabra Cristo. Cristo es un título. Cristo significa, es una palabra griega que significa el ungido. Entonces, se le llama Jesucristo precisamente porque el Señor Jesús fue ungido por Dios siendo humano aquí para hacer todas las obras que hizo, fue ungido con el Espíritu Santo para poder reflejar el carácter de Dios y hacer los milagros y todas las obras maravillosas que hizo en esta tierra. Entonces el texto nos está diciendo, vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy ungido por Dios. ¿Comprenden? Yo soy ungido, yo he recibido el Espíritu Santo, Dios me ha elegido para guiar al pueblo adventista. Eso es lo que está diciendo el texto. No es algunas personas que están mal de la cabeza, que se ponen túnicas blancas, se dejan crecer la barba y el cabello y dicen yo soy Jesús. Y aunque increíblemente algunas personas caen en esa trampa, que son pocas, el texto no se está refiriendo realmente a esas personas solamente. El peor engaño es cuando alguien aparentemente normal de su cabeza viene y te dice, ¿sabes qué? Yo he sido elegido por Dios, Dios me está hablando directamente a mí y Dios me ha encomendado que yo guíe al pueblo. Con esto no quiero decir que Dios no puede manifestarse, como en el pasado, en alguna persona, darle un sueño,
e inclusive una visión si él así lo considera. Pero ninguno de nosotros debe confiar su alma a experiencias sobrenaturales. Todo debe pasar por el filtro, la palabra de Dios. Podemos escuchar a una persona, tampoco podemos cerrarnos y decir, no quiero saber nada, porque Dios puede estar hablando, puede dar un sueño a alguien, impresionarle lo que debe hacer, pero la Biblia tiene que avalar. Y siempre, aunque determinada persona continúe teniendo sueños, revelaciones, siempre la Biblia será nuestro fundamento, no cambiará nada. Yo no puedo ni debo, mis amados hermanos, hacer del fundamento de mi vida unos audios que están por ahí, donde alguien dice tener sueños y visiones y da recomendaciones al pueblo. Si yo confío mi vida a eso, ¿qué sé yo si al final esa persona se puede desviar, aunque haya sido usada por Dios, y entonces me va a guiar al abismo y a todos los que le siguen? Por eso el peligro. La hermana White dice que es un grave peligro poner por delante de la Biblia sueños y visiones. No podemos. Experiencias sobrenaturales. Tenemos que tener siempre la palabra de Dios por delante. Isaías 8:20 dice, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Hay mucho que decir al respecto. En algún momento vamos a tocar de una manera más amplia estos puntos. Vendrían muchos diciendo que vienen en nombre de Jesús representándolo, pero engañarían a muchos. Por eso es que tenemos que estar anclados solamente en la revelación escrita que tenemos. La Biblia y los testimonios del espíritu de profecía, que es un regalo que Dios ha dejado para esta última generación. Nada más en eso. Nuestra confianza suprema debe ser en la palabra escrita. Podemos escuchar todo, podemos comparar con la Biblia la experiencia que una persona haya tenido y seguir comparando toda cosa que diga un predicador o cualquier persona. Siempre debes estar anclado en la palabra. Repito, Biblia y testimonios del espíritu de profecía de su sierva, los libritos rojos. Ustedes saben que todo concuerda. Cuando hablamos de ello, no es que ponemos por delante la Biblia y los testimonios se complementan, no se contradicen. El Señor Jesús advirtió que justo antes de que terminara la historia sobre este mundo, se repetiría el tiempo de Noé y el tiempo de Lot. El tiempo, el contexto social, religioso que prevaleció antes del diluvio y el contexto que prevaleció en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Eso lo leemos en Lucas capítulo 17. Lucas 17, los versículos del 26 al 30. Lucas 17, del 26 al 30. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, compraban, vendían, plantaban y edificaban.
Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Vemos que antes del diluvio, esa generación que fue destruida y la generación que siglos después, muchos siglos después, también fue destruida, la generación del tiempo de Sodoma y Gomorra, precisamente en específico la gente que vivía en esas ciudades. Comparten algunas características. Su mente, su vida estaba enfocada a la rutina de este mundo. Comían, bebían, plantaban, edificaban, compraban, hasta que llegó la destrucción y acabó con todos ellos. Es lo que estamos viendo hoy en día. Se está repitiendo el tiempo. La gente está con su mente enfocada en comprar, vender, edificar, hacer más dinero. Y bueno, algunos dicen, sí, tengo que buscar a Dios, pero primero quiero hacerme rico, primero necesito lograr mis sueños. Vemos que la historia se está repitiendo exactamente. Había una voz reprensora en aquel tiempo antes del diluvio. Noé predicaba, amonestaba que el fin de las cosas había llegado. Pero la mente de la gente estaba tan ocupada en las cosas de este mundo que no percibían la seriedad del mensaje. Llegaron inclusive a burlarse de Noé, a insultarlo, a tratarlo muy mal, a creer que estaba loco. Durante el tiempo de Sodoma y Gomorra, también había alguien que reprendía, pero nadie hizo caso. La sociedad estaba tan corrupta, tan inclinada al mal, que las leyes de esas ciudades habían aceptado el homosexualismo como algo normal. Lo anormal en esas ciudades era que alguien se opusiera, que alguien predicara, pregonara algo defendiendo lo correcto. Ese era el que era tratado mal y visto como un paria de la sociedad. Sin duda alguna que el tiempo de la última generación ha llegado, lo podemos ver claramente. En el mundo predomina precisamente los pecados que predominaban en el tiempo antes del diluvio y en el tiempo de Sodoma y Gomorra. Se le está llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. Como decimos en mi país, decimos popularmente, el mundo está patas arriba. Decía un analista geopolítico hace un tiempo, estamos llegando al tiempo en que habrá que desenvainar la espada para defender que la hierba es verde. Pueden ustedes captar lo que eso significa. Otro punto muy importante que debemos tomar en cuenta sobre los engaños, las personas que vendrán engañando. Lo encontramos en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 13 al 15. 2 de Corintios 11, 13 al 15. Dice así: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla,
porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. En 2 de Timoteo 3 leímos que decía que estas personas que debemos evitar en el contexto del tiempo peligroso que viviríamos, nos decía que tendrán apariencia de piedad. Y les decía que esto significa que profesarán ser buenas personas. O queremos tu bien, queremos que seas librado, queremos que tengas una buena vida. Entonces, bueno, tienes que pincharte el brazo. Ustedes me entienden. Y terrible lo que hemos visto, patologías cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares, etcétera, cáncer que se desarrolla rapidísimo fuera de lo normal, y así muchas otras cosas que han venido a las personas que se dieron, que lamentablemente muchos de ellos sinceros fueron engañados por gente que profesaba querer tu bien, querer tu bienestar. Tendrán apariencia de piedad. Aún los que no profesan seguir a Dios, creer en Dios, pero van a presentarte una buena cara y diciendo que te están aconsejando para tu bien. Si tú no conoces la palabra, si no has dado cabida al Espíritu, que es el único, dice este libro, que el Espíritu es el único que nos guía a toda la verdad. Si no tenemos el Espíritu, ¿nosotros podemos por nosotros mismos reconocer la diferencia entre la verdad y el error? No podemos. Seremos presa fácil. Entonces, he aquí cuán grave es no pasar tiempo con Dios, no pasar tiempo en su palabra, no conocer cómo es Dios, su carácter, qué es lo que Él quiere de nosotros, no haber dado cabida al Espíritu para que Él sea el que nos guíe a toda verdad. Entonces estas gentes vendrían engañando. Pero habría también los que dicen ser religiosos. Bueno, si tú no quieres creerle, por muy buena gente que parece, muchos profesionales de la salud que te vienen a aconsejar, pero sabes que no son religiosos y tú dices, no puedo confiar en ellos. El diablo tiene el engaño para ti también. Tiene personas que profesan mucha piedad, fervorosos, dicen conocer a Dios, dicen ser guiados por Dios y van a venir a presentarte un mensaje para que puedas ser engañado. El diablo es muy astuto. Nuestra mente humana somos demasiado débiles, queridos hermanos y amigos. Somos muy débiles. El diablo es mucho más inteligente que nosotros. Nosotros no podemos por nosotros mismos discernir la verdad o el error de la verdad. No podemos. Entonces, interesante que el texto que acabamos de leer en 2 de Corintios 11, 13 al 15, dice que hay algunos que son falsos apóstoles. Apóstol significa enviado, pero algunos son falsos. Dicen ser enviados de Dios. ¿Recuerdas lo que dijo el Señor Jesús? Vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, diciendo yo soy el ungido, yo soy enviado de Dios para traer la verdad para ti. Y han aparecido muchas personas en los últimos años. En el mundo sabemos que en las otras denominaciones de siempre han aparecido personas diciendo ser profetas, diciendo ser guías del pueblo, pero en la iglesia adventista, en nuestro medio,
Ustedes saben cuántas personas han aparecido diciendo ser designados para guiar al pueblo. Y si nosotros no estamos anclados en la Biblia, yo quiero advertirles. ¿Tú crees que el diablo va a aparecer y te va a decir: hola, soy el diablo, vengo a engañarte para que te pierdas? Satanás no va a hacer eso. ¿Tú crees que él va a venir a pregonar ante ti herejía tras herejía, tras herejía, tras herejía? Obviamente que no. Él, dice la Biblia, que se disfraza como ángel de luz. La luz, hermanos, la luz en la Biblia representa a Dios. La oscuridad representa al pecado y al engaño. La luz es Dios. Si Él se disfraza, noten, se disfraza, no es que Él es luz. Él va a aparentar ser luz. En otras palabras, va a aparentar venir de parte de la luz, de parte de Dios, para que le creas y seas engañado. ¿Estamos comprendiendo? Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros, ¿tiene el diablo ministros? ¿Tiene el diablo pastores, evangelistas, que dicen amar a Dios, dicen seguirle, pero traen un mensaje satánico? Los tiene, la Biblia lo está diciendo. Sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. No es extraño, dice, si el mismo diablo se va a aparecer en la tierra como ángel de luz, nosotros lo hemos estudiado. La descripción aparecerá diciendo ser Cristo. Va a realizar milagros, va a bendecir, sus palabras van a ser amorosas. Oh, qué lindo va a ser el ambiente. Un ambiente totalmente espiritual. Un ambiente que si te guías por los sentimientos no te van a decir que ese es el diablo. ¿Has leído en El conflicto de los siglos la descripción de cómo Satanás va a aparecer? Los sentimientos nos engañan. La Biblia dice: el corazón es engañoso. No puedes confiar en tus sentimientos. No puedes confiar en tu corazón. Tu corazón siempre te va a decir, la mayoría de veces, porque somos débiles, debilitados por el pecado, te va a decir cosas que no son las correctas. A menos que estés anclado en la Biblia, tengas comunión con Dios, el Espíritu puede hablar a tu corazón y te va a indicar, te va a guiar. Pero humanamente estamos perdidos. La gente que esté allí cuando el diablo se aparezca, van a llorar, van a derramar lágrimas y van a decir: qué hermoso, qué ternura, qué amor, el que profesa es Jesús en verdad el que ha venido. Es un engaño casi irresistible. Por eso el Señor Jesús dijo: si les dicen esté en el desierto o en el aposento, no vayan. Porque si fuere posible, engañaría aún a los mismos escogidos. Porque nuestro corazón es débil. Pero aunque los sentimientos digan una cosa, pero si la palabra de Dios, la palabra escrita, te dice otra, tú no debes guiarte por los sentimientos. Debes guiarte por la palabra escrita. No es de extrañar que sus ministros se disfracen como ministros de justicia. ¿Cómo vendrán los enviados de Satanás para engañar a la última generación? Y ahora enfocándonos al adventismo, a nuestra iglesia, ¿cómo vendrán? ¿Vendrán pregonando engaño?
abiertamente, no, para nada. Escucha bien lo que te voy a decir. Ellos vendrán predicándote el mensaje adventista del séptimo día. Muchas cosas. Te van a decir que tienes que dejar de comer lo que hace daño para tu cuerpo, carnes, tomar Coca-Cola, alimentos muy condimentados, etc. Te van a decir que debes vestirte acorde para adorar a Dios. Todas esas cosas son correctas, son buenas, son verdades de Dios. Ellos te van a decir muchas verdades porque el diablo, al igual que sus ministros, vienen como ángeles, como enviados, como mensajeros de luz. No se te puede olvidar esto. Y usted dirá, entonces, ¿cómo voy a hacer para poder librarme del engaño? Está muy difícil, entonces, muy complicado, porque uno espera, bueno, vemos la apostasía terrible en nuestra amada iglesia denominacional. Muchos nos hemos separado de la apostasía o hemos sido echados a la fuerza prácticamente por defender los principios de verdad eterna que Dios dio a esta iglesia. Ese es el caso, cualquiera de las dos posibilidades en nuestras vidas. La apostasía es abierta, hay libertinaje, música diabólica en los eventos de jóvenes y aún dentro de los templos. Por allí vi un video donde estaban viendo un partido de fútbol dentro de un templo adventista. Increíble, increíble, se ha perdido el respeto. No se respeta la presencia de Dios. Y eso nos duele a los que amamos la iglesia, nos duele. Y elevamos la voz. Hay tantas cosas que están sucediendo y nosotros no estamos de acuerdo. Es fácil discernir en el libertinaje que ahí no está Dios. Si eres temeroso a la palabra de Dios y conoces algo de la palabra, lo discernes y te separas. Pero el diablo no se queda de brazos cruzados y dice, está bien que se vayan para el campo a hacer su vida allá y que ellos se preparen y yo me quedo con estos. El diablo va a tratar de entramparte, de destruirte. Él tiene preparado un engaño para ti y para mí, que profesamos creer la verdad presente, que profesamos ser fieles a este bendito mensaje. ¿Qué es lo que tiene? Te va a dar lo que a ti te gusta. Me va a dar lo que a mí me gusta. Nos gusta la verdad presente, estamos de acuerdo con todo lo que dicen los testimonios y la Biblia. ¿Estamos de acuerdo? ¿O la Biblia y los testimonios? Estamos de acuerdo con esas verdades. Entonces el diablo va a enviar mensajeros que brillen con una luz intensa. Cuando tú te confíes, te va a meter el error muy disfrazado, muy sutilmente. Lo va a hacer de esa manera. Y si no conocemos la Biblia como debemos conocerla, si no conocemos cómo Dios actúa, nos vamos a tragar la mentira del Dios falso que nos describan esas personas. Nos vamos a tragar los engaños que vienen disfrazados de mucha verdad para que sean creíbles. Hermano querido, hermana querida, queridos jóvenes, aún niños, hay niños que están estudiando la Biblia, 9, 10 años, que ya entienden. Queridos amigos que están observando este tema, este tiempo tan peligroso es el tiempo en que debes quemarte las pestañas estudiando la Biblia. Tienes que comerte la Biblia, hablando en sentido figurado. Devorar, estudiar las palabras que están aquí.
Es la única manera de ser guardados de los engaños que están prevaleciendo. Hermanos, ya comenzó esto. Los engaños de que nos advirtió el Señor Jesús, que nos advirtió Pablo en sus cartas a Timoteo y que la Biblia nos describe en muchas partes, ya comenzaron. Ahora, si usted está perplejo en este momento y dice, se lleva las manos a la cabeza y dice, ¿qué voy a hacer? No sé qué creer. Porque hay muchas voces por todos lados. Hay unas por acá, por enfrente, por atrás, por al lado, que te están diciendo, este es el camino, esta es la verdad, debes ir por aquí. Y usted dice, estoy perplejo, estoy perpleja. Me lo han dicho, hermanos. Y dicen, no sabemos qué creer porque hay tantas voces diciendo que vienen de parte de Dios. Y si a usted le angustia esto, querido hermano, querida hermana, yo quiero decirle que esto apenas está comenzando. Se va a poner peor. Imagínese, no es lo mismo, aunque es incómodo, que estén 4 personas gritándote y tratando de convencerte, este es el camino, debes ir por aquí, uno al lado derecho, al lado izquierdo, enfrente y atrás. Sumamente incómodo. Pero ¿qué tal si tienes a 100 personas rodeándote, gritando y diciéndote, presentando muchos puntos de vista y diciéndote, este es el camino, esta es la verdad? Es para volverse loco, es para que el corazón no pueda aguantar y tengas que ceder a uno de ellos. Si no se tiene el Espíritu, si no se está fundamentado en la palabra, vamos a ser presa fácil, hermanos adventistas. Maranata, el Señor viene. Página 96, párrafo 4. Dice lo siguiente: solo los que hayan fortalecido su espíritu con las verdades de la Biblia podrán resistir en el último conflicto. ¿Quiénes únicamente podrán resistir el conflicto final? Solo los que hayan fortalecido su espíritu con las verdades de la Biblia podrán resistir en el último conflicto. Toda alma ha de pasar por la prueba decisiva. ¿Obedeceré a Dios antes que a los hombres? La hora crítica se acerca. Hemos asentado los pies en la roca de la inmutable palabra de Dios. ¿Estamos preparados para defender firmemente los mandamientos de Dios y la fe de Jesús? Mis amados hermanitos y hermanitas, no podemos evitar esta prueba que se viene sobre nosotros. No podemos evitarla. Tendremos que pasar. Únicamente si conoces tu Biblia, no basta con leerla. Podemos leerla y no interiorizar. Hay mucha gente que ha hecho el año bíblico. Muchas veces se saben todas las historias de la Biblia, pero no saben lo que Dios quiere de ellos. No han encontrado a Dios en la Biblia. Somos muy apresurados al estudiar la Biblia. En primer lugar, hay que orar antes de abrir el santo libro. Si tú no oras antes de estudiar, estás en un gran riesgo. Satanás se puede aprovechar y guiar tu mente, que no está dirigida por el Espíritu, a que comprendas error, entiendas de manera errónea la palabra de Dios. Debemos orar con humillación, deseando ser instruidos, ser enseñados.
Decir, mi Señor eterno, guíeme, necesito aprender de usted. Guíeme a las verdades eternas, a lo que yo debo hacer, qué debo cambiar en mi vida. Esa es la manera. Únicamente los que hayan fortalecido su espíritu con las verdades de la Biblia estarán firmes. Y la cita nos lo está diciendo. Fortalecido su espíritu. ¿Entendemos lo que eso significa? El espíritu en este sentido es tu ser interno, tu personalidad, tu ser íntimo. ¿Cuál es la única manera en que podemos fortalecer el espíritu? ¿De qué manera? Meditando en la palabra. ¿Estás leyendo un texto después de haber orado? ¿Has pedido a Dios que te guíe? Y entonces ahora vas a comenzar a notar algunas cosas en el texto, pero no debes ir tan apresurado. Detente, medita, ¿qué está diciendo Dios aquí? Yo siempre les digo a mis hermanos, sean detallistas al estudiar la Biblia. No vayan tan aprisa. El Espíritu muchas veces les va a hacer sentir que en determinados pasajes de la Biblia hay cosas profundas que necesitas analizar. ¿Por qué el Señor Jesús dice esto? ¿Por qué habla de una semilla? ¿Por qué dice que va a crecer? ¿Por qué dice que se va a convertir en un árbol? ¿Me entienden? Son detalles. En los pequeños detalles, se los digo por experiencia personal, he aprendido a estudiar la Biblia así. En los pequeños detalles tenemos verdades extraordinarias de la palabra de Dios. Verdades profundas, sublimes, maravillosas para nuestra vida. Sé detallista al estudiar la Biblia. Cuando haces eso, comienzas a meditar y interiorizas. Esa verdad va a penetrar a tu cerebro y va a quedar allí grabada. Entonces, tu ser interno, tu personalidad, lo que tú eres, va a ser fortalecido, se va a afianzar más en las verdades eternas y en el amor de Dios. Entenderás más profundamente lo maravilloso que es Dios, sus verdades y las instrucciones para que no seas engañado, mi amado hermano y hermana. Vivimos tiempos solemnes, tiempos muy peligrosos. Estamos en un camino estrecho, siguiendo las pisadas del Señor. Recuerden la primera visión que tuvo la sierva del Señor. Vio un camino muy estrecho que ascendía hacia arriba, a lo más alto. Se elevaba por sobre este mundo. Dice que no pudo encontrar al pueblo adventista en el mundo. Eso es digno de ser tomado en cuenta. Si no lo encontró en el mundo es porque ya se han alejado del mundo, no participan del mundo. Y le dijo la voz, eleva tu vista más arriba. Y elevó su vista y vio al pueblo adventista en un sendero muy elevado por sobre el mundo. Decían los pastores Waggoner y Jones que si el sendero del pueblo adventista, del pueblo de Dios y de todos los hermanos del pueblo de Dios que está en las otras denominaciones, si el sendero es tan escarpado, tan elevado por sobre el mundo, debemos entender que es tan elevado que no estamos al nivel del mundo para contemplar sus cosas, para participar de sus costumbres, sino que nos hemos elevado por sobre el mundo con las verdades de la palabra. Y mientras el pueblo tenía sus ojos fijos en Jesús, no había peligro. Si dejas de ver al Cordero de Dios, si dejas de contemplar
al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, si dejas de pasar tiempo en su palabra, en el espíritu de profecía, y comienzas a deleitarte en lo que el mundo ofrece, estarás en un grave peligro, mi querido hermano, hermana, mi querido amigo. La seguridad está en pasar viendo a Cristo. Toda la Biblia es una expresión del plan de redención, del hermoso plan de redención. Es nuestra única seguridad, contemplarlo a Él. Somos guardados. Si dejas de ver a Jesús, no sabrás por dónde ir. Hay que seguir sus pisadas. Si dejas de contemplarlo, entonces vamos por un sendero tan estrecho y a los lados hay trampas mortales. De manera que si retrocedemos, si nos hacemos un poco hacia el lado izquierdo, a la derecha, y apartamos la vista de Jesús, hay trampas mortales que Satanás ha preparado, únicamente siguiendo sus pisadas. Que Dios nos pueda ayudar a seguir estas pisadas en esta última generación, las pisadas de Cristo, para ser guardados. Continuaremos en el segundo episodio, no te lo pierdas por nada, porque iremos entrando a este tema fascinante del tiempo de la última generación y cómo es que seremos sellados. Que Dios te pueda bendecir. Vamos a orar. Amantísimo Padre, gracias le damos, Señor eterno, por haber estudiado este tema tan importante, que su Santo Espíritu pueda grabarlo en las mentes y que nos siga guiando en los episodios que continuarán, que pueda llegar a muchos hermanos para que sea una advertencia a tiempo para ser guardados del mal y ser preparados para el sello. Perdónenos, siga limpiándonos, se lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Amén.